Hola, bienvenidos de nuevo a nuestras clases de química en casa. El día de hoy vamos a hacer un repaso de distintas nomenclaturas para los alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, es decir, todos los grupos funcionales que hemos visto hasta el momento. Vamos a pasar del nombre a la estructura y vamos a nombrar las estructuras. Es muy importante hacer la identificación de los distintos grupos funcionales porque de ello depende el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos cuáles son las reglas básicas de nomenclatura. Si tengo una estructura y quiero darle nombre, primero voy a encontrar el grupo funcional que sea de mayor importancia. ¿De acuerdo? Siguiente, vamos a encontrar la cadena principal que incluya a ese grupo funcional. No importa si esa cadena es más corta que otra cadena posible. Y recordemos que cuando tenemos un ciclo, el ciclo va a ser mi cadena principal. Cuando ese ciclo está al centro, el ciclo va a ser mi cadena principal y todo lo demás que yo encuentre a los lados van a ser ramificaciones. Se van a contar como un sustituyente. No voy a utilizar esos sustituyentes para hacer más larga la cadena principal. Recordemos que esto ya no es escribir nada más en un cuaderno. Estamos hablando de estructuras que tienen 3 dimensiones y que tienen la capacidad de rotar hacia donde sea. Entonces tenemos que tomar algo como fijo y eso fijo va a ser mi cadena principal. ¿De acuerdo? Ya una vez que yo sé cuál es mi cadena principal, entonces todo lo que no es parte de la cadena principal se denomina sustituyente. El cuarto paso es nombrar la cadena principal. Voy a empezar por los sustituyentes. Recordar que tengo que poner el número de carbono en donde están todos esos sustituyentes y finalmente voy a poner la cadena principal. Y en mi cadena principal también tengo que nombrar en qué carbono está justamente mi grupo funcional de mayor importancia. Ahora, si yo tengo un nombre y quiero ponerle la estructura, lo primero que tengo que hacer es dibujar la cadena principal que me va a servir como base para que todos los demás sustituyentes se vayan colocando. El segundo paso es colocar en esa cadena el grupo funcional de mayor importancia. Y después de ahí van todos los demás sustituyentes. El nombre me indica exactamente en qué carbono están. Entonces, una vez que yo pongo mi grupo funcional, yo ya puedo determinar en qué parte está mi carbono 1. Vamos de nuevo a el ChemSketch para poder hacer nuestras estructuras y trabajar sobre eso. Aquí tengo yo dos estructuras y quiero empezar con estas estructuras porque nos hacía falta nombrar este tipo de sustituyentes que son un poquito más complicados de nombrar. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí, ay, perdón, vamos a poner aquí, me faltó uno, dos y tres. Lo primero que tengo que hacer es identificar mi cadena principal. Entonces yo busco los CH3, que son los que tengo aquí en las orillitas, y a partir de ahí voy a empezar a contar carbonos para identificar mi cadena principal. En este caso estamos hablando de un alcano, todos son enlaces sencillos carbono-carbono. Entonces mi grupo funcional de mayor importancia es un alcano. Bien,
la siguiente parte es el paso número 2, identificar mi cadena principal. Si yo empiezo de aquí, tengo 1, 2 y termino acá, serían 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí yo ya tengo identificada mi cadena principal. Mi cadena principal empieza ya bien en este de aquí o en este de acá y termina en el otro. Entonces, esta de aquí, esta es mi cadena principal. Una vez que ya está identificada mi cadena principal, ahora lo importante es nombrar los sustituyentes y como podemos ver, solo tenemos este sustituyente. Entonces, vamos a darle nombre. Yo voy a empezar a contar desde cualquiera de los dos extremos de mi cadena principal, el extremo que me dé el tamaño más pequeño, el número más pequeño para encontrar el sustituyente. Aquí sería carbono 1, 2, 3 y 4. Acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mi carbono 1 viene dado en esta parte de aquí. Aquí es mi carbono 1. Aquí tengo el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el carbono 4 yo encuentro una ramificación, un sustituyente, es decir, un hidrógeno se cambió por otro carbono. Y este de acá tiene 3 carbonos. El sustituyente tiene 1, 2 y 3. Un sustituyente de 3 carbonos o el alcano de 3 carbonos se llama propano. Como sustituyente el propano se llama propil. Pero este no es el propil. ¿Por qué? Porque el propil sería si estuviera unido en este carbono o en este carbono. Es decir, si yo tuviera algo más o menos así. Estos 3 serían un propil. Como sustituyente, yo tendría aquí después el resto de mi cadena principal. ¿De acuerdo? Aquí tendría el resto de mi cadena principal. Metil, etil y propil. 3 carbonos con el resto de mi cadena principal. Este no es el caso. Aquí la cadena que está, este propil del sustituyente, está en este carbono de en medio. Entonces, para darle nombre, yo tengo que identificar qué tipo de carbono es. Este es un carbono primario porque está unido solo a un carbono. Este es un carbono primario porque está unido solo a un carbono y este, en el caso de ser un sustituyente, podríamos llamarlo un carbono secundario. Si yo quito toda la estructura de la cadena principal, yo la quito, este es un carbono secundario. Entonces, la unión se está dando en el carbono secundario. Por lo tanto, este sustituyente se llama sec-propil. ¿De acuerdo? Que me indica que este es un
propil, es decir, un sustituyente de 3 carbonos que está en un carbono secundario. Y ya sabemos que está en el carbono número 4, entonces es el nombre de esta 4-sec-propil octano. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre de esta primera es 4-sec-propil octano. Y ahora vamos a ver esta otra estructura de acá. Primero voy a identificar el grupo funcional que me da la mayor importancia. Aquí puedo ver un doble enlace, entonces esto se trata de un alqueno. Busco ahora la cadena principal, la cadena que sea más larga en cuanto al número de carbonos y que incluya a mi grupo funcional. Y como el grupo funcional debe de estar con el número más pequeño posible, entonces ahora no hay de otra. Este va a ser sí o sí mi carbono número 1. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y cualquiera de estos me daría 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esta de aquí va a ser mi cadena principal. Y ahora encuentro dos sustituyentes. Uno aquí y otro acá. Todo lo que haya en esta cadena yo lo voy a tener que nombrar. De alguna forma lo tendré que nombrar. Y lo voy a hacer exactamente igual que lo hice con esta otra cadena. Entonces ya tengo aquí 1, 2, 3. Y en el carbono 3 encuentro este sustituyente. ¿De cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. El alcano de 4 carbonos se llama butano. Pero como este está haciendo un sustituyente, se llama butil. Sería solo butil si fueran los 4 carbonos en línea, pero este no es el caso. No están uno detrás de otro en una sola cadena. Aquí están unidos por este carbono, que si no existiera esta cadena sería una cadena, sería un carbono terciario. Entonces, este de aquí se llama ter de carbono terciario butil y el carbono en el que está es el número 3, 3-terbutil. Y luego aquí tenemos el carbono 4, no hay nada, carbono 5 está este de acá, 5 metil y mi cadena al final es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hepteno. ¿De acuerdo? No pongo el número, no le pongo 1 hepteno porque ya sabemos que cuando no hay número asumimos que es el número 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están estos sustituyentes que se nombran dependiendo de qué tipo de carbono es el que está unido. Y podemos tener carbonos secundarios y por eso tenemos el sec-propil o bien carbonos terciarios como en el caso del terbutil. Ya tenemos alcanos, ya tenemos alquenos. Vamos a hacer ahora un ejercicio con un alquino. Vamos a buscar nosotros la estructura del siguiente alquino. Vamos a poner el 2,2,5 trimetil 3
tino. Entonces, ahora lo primero que debo de hacer es dibujar mi cadena principal. La cadena principal me lo dice el final del nombre de este compuesto y es de 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo 2, tengo 4, tengo 6, tengo 7 carbonos. En el carbono número 3 está el triple enlace. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces aquí llevamos un doble y un triple enlace. En el carbono 2 hay un grupo metil, es decir, sale una ramificación de un carbono. En el carbono 2 hay otra ramificación de un carbono. Y finalmente en el carbono 5, 3, 4 y 5 hay otra ramificación de un carbono. Si nosotros limpiamos la estructura y le damos que nos muestre todos los carbonos, tenemos esa estructura. Y ahora la corroboramos con el nombre. Tengo carbono 1, 2 y 3, el triple enlace. Carbono número 2, un metil. Carbono número 2, otro metil. Y carbono 5, otro metil. Perfecto. Entonces, ya tenemos un alquino. Vamos ahora a hacer un alcohol. Le ponemos por aquí. Y le ponemos, no, triple enlace, ¿no? Y ahora aquí. ¿Ok? Limpiamos la estructura. Y vamos a quitar todos los carbonos en este caso. Una estructura de esqueleto. Mucho más sencilla de ver. Bien, vamos a buscar cuál es la estructura más larga, mi cadena principal. Ya sé, al momento de ver aquí un átomo distinto del carbono, que ese va a ser mi grupo funcional, es un alcohol. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Puedo hacerlo hacia donde yo quiera. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo y empezamos de aquí y terminamos de acá. Si yo lo hago de aquí hacia acá, entonces tengo en el carbono número 3 un grupo etil, este de aquí. En el carbono número 4 tengo un metil, este de acá. Y en el carbono número 2 tengo el alcohol. Como esta es una molécula de 5 carbonos, es un pentanol. Estamos hablando de un alcohol secundario
porque el grupo funcional está en un carbono interno, no está en una punta. Ahora vamos a hacer este mismo. No, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a poner aquí este. En este caso se trata de un grupo funcional distinto, ya no es un alcohol. ¿Recuerdan cuál es? Es un doble enlace al oxígeno que está en un carbono interno. Se llaman cetonas, exacto. Esta es una cetona. Punto número 1, ya tengo identificada mi grupo funcional de mayor importancia. Segundo, vamos a empezar a numerar desde acá y buscamos la cadena que me dé un mayor número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es mi cadena principal, es de 6 carbonos. Entonces todo aquello que no sea mi cadena principal se nombra como un sustituyente. Vamos a empezar por el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 hay un metil, entonces es 3 metil. En el carbono 4 también hay un metil, entonces es 3,4. Y en el carbono 5, 3, 4 y 5 también hay otro metil, entonces es 3,4,5 trimetil. Y en el carbono 2 está mi grupo funcional que tiene terminación ona. La cadena principal es de 6, entonces esta es una hexanona, 2 hexanona. Ahora un aldehído. Este es sencillito. Vamos a limpiar y a quitar todos los carbonos. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí tengo un doble enlace al oxígeno en un carbono que además tiene un hidrógeno, por lo tanto yo concluyo que este es un aldehído porque el grupo funcional de mayor importancia es este. Ahora, carbono 1, carbono 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5, o bien 1, 2, 3, 4 y 5. Da igual hacia dónde lo voy a hacer. Entonces vamos a ponerlo aquí así, como mi cadena principal hacia arriba. Eso significa que tanto este grupo funcional como esta otra cadena, perdón, no grupos funcionales, cadenas, tanto esta como esta cadena serían mis sustituyentes. Entonces empezamos por el nombre de los sustituyentes. Y en el caso de este, los dos son iguales. Entonces, en el carbono 2 y en el carbono 3 tengo un etil. Como son dos, entonces le pongo di antes. Es un dietil pentanal porque es un
aldehído de 1, 2, 3, 4 y 5. Pentanal. Ay. Pentanal. ¿De acuerdo? Este es el 2,3-dietilpentanal. Y este siempre va a ser mi carbono 1. Cuando se trata de un aldehído, no le voy a poner el número del carbono porque siempre los aldehídos están en un carbono número 1. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de identificación de grupos funcionales. Esta molécula que voy a poner es una molécula bastante compleja, muy larga, con muchas cositas, pero lo que yo quiero que ustedes hagan en este caso es simplemente encontrar cuántos grupos funcionales distintos pueden ustedes identificar. Ponemos este por acá y por acá. Y vamos a poner aquí este por acá. Vamos a limpiar la estructura, que se vea bonito, ya saben. Ay. Como que faltó ese carbono de allá. Vamos a ver. Creo que ahora sí ya está todo. Ok. Miren, si lo rotamos parece un muñequito. Medio raro. Ok. Identifiquen cuántos grupos funcionales distintos se encuentran en esta molécula. Mientras ustedes terminan, yo voy a dibujar otra molécula por acá. ¿Ya la tienen? No. Yo creo que sí, ya deben de saber exactamente cuántos grupos funcionales tenemos acá. Y vamos a identificarlos. Tenemos un doble enlace, otro doble enlace, otro doble enlace y otro doble enlace. Todos enlaces carbono-carbono. Ah, no, acá. 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces carbono-carbono. 6 enlaces carbono-carbono. En el caso de todos estos son alquenos. Entonces llevamos un grupo funcional. Aquí tenemos un triple enlace carbono-carbono, entonces se trata de un alquino. Aquí tenemos un OH, es un alcohol, es el tercer grupo funcional. Y aquí hay otro alcohol, también es igual. Y finalmente aquí tenemos un doble enlace carbono-oxígeno y este tiene un hidrógeno. Se trata de un aldehído. Entonces tenemos 4 grupos funcionales distintos. Tenemos alquenos, tenemos alcoholes, tenemos alquinos y tenemos aldehídos en esta molécula de acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si yo siguiera mi tablita de grupos funcionales y utilizo la jerarquía alcano menos que alqueno, menos que alquino, menos que alcohol, menos que aldehído, cetona
y menos que ácido carboxílico. En este caso, toda esta molécula se trataría de un aldehído. Bien, vamos ahora a enfocarnos en identificar esta otra estructura. ¿Qué estructura es? ¿Dónde encuentro los grupos funcionales? Bueno, aquí tengo un alcohol y por acá tengo algo que parece una acetona. No, no es una acetona porque solo hay un carbono. Del otro lado tengo este OH. Entonces, esta molécula se trata de un ácido carboxílico. El grupo funcional es toda esta parte de acá, todo completo. Esto es un ácido carboxílico. Lo encontramos así o también en algunas ocasiones lo encontramos como COOH. Más o menos así. Ay. ¿De acuerdo? Es un COOH. Son iguales. Si los podemos ver acá, son iguales. Tengo un carbono con un OH y con un doble enlace a un oxígeno. Entonces ya tengo identificado mi cadena, mi grupo funcional de mayor importancia. Siguiente, vamos a buscar la cadena más larga de carbonos. Este es el 1, 2, 3 y 4. Y hacia acá me va a dar lo mismo. 2, 3 y 4. Y finalmente le damos nombre. Los ácidos carboxílicos empiezan siempre con la palabra ácido y luego le ponemos en el carbono número 2, que es este de aquí, la ramificación de dos carbonos, que es un etil, ácido 2-etil, 1, 2, 3, 4. El de 4 carbonos se llama butano y la terminación de los ácidos es ico. Entonces este es el ácido 2-etil butanoico. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a hacer unos cuantos ejercicios aquí para que ustedes los resuelvan en sus casas. Este es un ejercicio bastante divertido porque tengo dos grupos funcionales iguales. Entonces, solamente recuerden poner el prefijo numeral griego que corresponde al 2 en el nombre de mi molécula. Tenemos un segundo ejercicio. Y un tercer ejercicio. Vamos a limpiar esta estructura también. Ejercicio número 1, número 2, número 3. No, vamos a poner
unos con nombres mejor para que así tengamos todo cubierto. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Ahora necesitamos... ¿Qué nos falta? Y finalmente ay, me faltó el guión. Noico. Entonces ahora tenemos 6 ejercicios distintos, ¿de acuerdo? Ejercicio número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con eso terminamos la sesión del día de hoy. Espero que haya quedado un poquito más claro cómo se da la nomenclatura de los compuestos orgánicos y también que hayamos utilizado suficientes ejercicios para practicar la identificación de los distintos grupos funcionales, que es algo realmente muy sencillo pero muy importante para la química orgánica. El encontrar e identificar los distintos grupos funcionales es una parte vital. Bien, nos vemos la próxima.